Pues Colombia tiene un nuevo presidente de la República y los colombianos se hacen muchas preguntas frente a la llegada de Gustavo Petro al primer cargo de los colombianos. Por eso, para entender muchos temas al respecto, nos acompaña a esta hora Julio Acelas, historiador y director del Observatorio Ciudadano de Santander. Julio, buenas tardes, gracias por estar a esta hora en Oriente Noticias. Buenas tardes y a sus órdenes. Muchas gracias. Julio, se habla en el discurso de Gustavo Petro de algo muy puntual y es el cambio. Pero quisiera comenzar esta conversación con usted con el inicio de lo que fue la presencia de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar y es la polémica que se registró por la espada de Bolívar. ¿Qué sentido o qué lectura le podemos dar a esta situación, Julio? Bueno, con el triunfo de Petro hay una nueva realidad política en Colombia, inédita, primera vez que un gobierno de izquierda llega al poder durante siglos. Y eso implica una simbólica, implica un discurso y implica unas acciones totalmente diferentes y inéditas. Y obviamente para Gustavo Petro, que ha construido su vida política inicialmente en la clandestinidad, en el M-19, donde la espada jugó un papel fundamental en el inicio de ese grupo subversivo, pues la espada y tenerla, digamos, en su posesión como primer presidente de izquierda tiene un valor simbólico impresionante. Esa dimensión fue la que no entendió el gobierno ni el presidente Duque saliente. Falta de grandeza y de alguna manera un poco interpreta aquellos sectores retardatarios de Colombia que les da miedo el cambio, que les da miedo la transformación, que le da miedo las nuevas cosas y más en el poder. Me parece que la espada jugó un papel simbólico y tenía que estar ahí. Faltó grandeza de parte de Duque. Julio, se habló mucho del tema de paz. ¿Qué le espera al país con estos nuevos procesos que se están tratando de hacer con el ELN? ¿Tendremos una paz total, como inició él en su discurso? Bueno, la política transversal del gobierno de Petro es la paz total. Y eso implica, como lo ha planteado el presidente, de alguna manera aterrizar y contener todas las formas de violencia. Colombia, a pesar de que firmó un acuerdo de paz con la guerrilla más numerosa y grande y que puso en jaque al Estado de las FARC, todavía tiene algunos focos de violencia básicamente activados por el narcotráfico. Santander es un buen ejemplo de ello, como quiera que aquí ya tenemos el Clan del Golfo y hay un cartel del narcotráfico. Entonces, desactivar todos los focos de violencia, porque un país que no logre encarrilarse por la paz, que no logre contener las muertes violentas, las masacres, es un país que no tiene futuro y de alguna manera se afecta a la economía. Esa va a ser, digamos, la política integral. Además, hay que comprender que Petro es producto de un proceso de paz. Sin el proceso de paz de él del M-19 a comienzos de los 90 y sin el acuerdo de paz con las FARC de La Habana, no hubiese sido posible que Petro hubiese llegado a la presidencia. Entonces me parece que la política de paz es transversal y es lo fundamental. Desactivar todas las dinámicas de violencia, sin tranquilidad en los campos, en muchas zonas del país, sin muertes violentas en las ciudades, con dinámicas del narcotráfico ejerciendo control y generando 1000 repercusiones en la tranquilidad de la gente, no es posible que el país avance. Esa es la política central. Julio, otro tema importante y es la expectativa de muchos colombianos, sobre todo quienes estamos en el oriente del país, la reapertura de la frontera y las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Ve esto posible o cómo ve la posibilidad de que se retomen las buenas relaciones y la recuperación del paso entre estos dos territorios de Sudamérica? Total, uno de los puntos negativos y de más miopía política del gobierno de Duque fue su relación y su política con Venezuela, que le fracasó totalmente. En el mundo internacional solamente los países tienen intereses y los intereses mutuos en Colombia y Venezuela son impresionantes. Antes de los problemas y antes de la pandemia, la balanza comercial llegaba a cerca de 7.000 millones de pesos, donde un gran flujo y unos efectos importantes favorecían a Santander. Recuperar las relaciones diplomáticas, la tranquilidad, el flujo comercial, la apertura de la frontera, me parece que es una medida no solamente urgente, sino políticamente viable y que favorece a muchísimos habitantes de la frontera de norte y de sur de Santander. Me parece que es lo más sensato. Me parece que para allá vamos.
Bueno, no trae sino buenas cosas. bien, y es que sin duda pues también hay mucha expectativa en el sector minero energético. ¿Cómo analiza usted el discurso del actual entonces presidente Gustavo Petro frente a este sector? Bueno, uno de los elementos de ruptura, digamos, el nuevo discurso que Petro pone en la agenda es el tema minero ambiental y sobre todo la transformación del país de unas economías extractivistas basadas en energías fósiles como el petróleo y el carbón hacia un escenario de transición energética y energías limpias. Este es un discurso que desde el primer día lo ha venido modulando y ha venido reconociendo cómo hay que manejar con sumo cuidado la dependencia en exportaciones que tiene el país de los mineros energéticos y sobre todo Santander. Santander en las nuevas prioridades, Santander votó contra Petro, pero a pesar de ello tiene una mayoría parlamentaria, digamos, proclive a Petro. Y hay una nueva realidad política y eso tienen que haber otras prioridades. El establecimiento se ha centrado en Santander en vías, vías y vías. Resulta que en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque se han invertido desde el gobierno nacional arriba de 24 billones de pesos en vías 4G y 5G. Y resulta que las vías terciarias son arriba del 80%. Hay que reorientar. ¿Y de dónde tiene que haber recursos? Por un lado, de la renta petrolera. Santander, a pesar de ser un departamento productor, solamente recibe 700 millones de dólares al año, es el 10% del excedente petrolero. Y nos dejaron por fuera del Acuerdo de La Habana, donde hay una bolsa impresionante de recursos para vías terciarias, proyectos productivos, energías alternativas, reparación de víctimas. Y han negado, el establecimiento negó una tradición de Santander de ser foco del conflicto armado, 250.000 víctimas y los estragos. Entonces, ahí tienen que haber los recursos tienen que llegar de ser Santander un foco de la transición energética, de aumentar la renta petrolera que no se va a acabar, de pasar del 10 al menos al 20% de lo que se queda en Santander, y de meternos, negociar un contrato paz con el gobierno central para que Santander, que fue foco de estragos y víctimas y de muchas secuelas negativas del conflicto armado, se incorpore al Acuerdo de La Habana y a la bolsa que tiene el proceso en la implementación, que son miles de millones de pesos. Claro que Me sí, parece Julio. que esas son las urgencias del departamento. Claro que sí, pues estaremos a la expectativa de cómo será el periodo de gobierno del nuevo presidente de la República y cómo estarán las regiones de cara a ese nuevo gobierno. Julio Acelas, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias. A usted y a la teleaudiencia de Tro, gracias. Muy amable.